Bueno, muy bien. Esta es la última clase asincrónica virtual y vamos a trabajar la última unidad del programa con el tema de síntesis de integración de datos. Esta pizarra yo ya la bajé para incluirla en la carpeta, ¿no? para que les quede y la puedan bajar ustedes. Bien. Cuando hablamos de síntesis de integración de datos, ¿no? Primero ampliado, después vamos a centrarnos en lo que es nuestro área que trabajamos en este cuatrimestre. Siempre hay dos aspectos, ¿sí?, a tener en cuenta. Una es las particularidades del paciente, del sujeto, referidas a sus características y a su historia, ¿sí? Y el otro aspecto importante es el profesional, ¿sí? Cada profesional despliega siempre su propio estilo para redactar, para comunicar. No hay una sola forma de hacerlo, pero sí una estructura para mantener un orden, una organización. Cuando uno llega a afirmar o a concluir, que generalmente es preferible no hacerlo, después vamos a ver por qué, ¿sí? Es necesario detallar el porqué de esas afirmaciones y de esas conclusiones. Ahora bien, cuando referimos a integración y la síntesis, estamos hablando de todos los datos que hemos recabado, todo lo que se ha obtenido a lo largo de un diagnóstico. Y que esto lo hemos ido asociando. No se trata de un resumen, ni una sumatoria de datos aislados, ni de una descripción. Tenemos en un diagnóstico clínico psicopedagógico la síntesis por área. Una es madurativa, la otra intelectual, la proyectiva y la pedagógica. Nosotros este año trabajamos, ¿sí?, el área proyectiva en este cuatrimestre y a eso nos vamos a enfocar en esta grabación. Bien, nuestro foco es por eso en este área, pero tengan en cuenta que cuando uno hace un diagnóstico tiene que integrar todas esas áreas. Tiene que haber un hilo rector, ¿sí?, sin resumir, sin sumar datos aislados, sin describir. En el caso del área proyectiva, evitar hacer relaciones causa-efecto lineales, porque sabemos que el síntoma es siempre pluricausal. Entonces, siempre hay que jerarquizar los datos en función de la importancia que posean. Por eso, en ese sentido, no hay modelos de síntesis, simplemente existe esa estructura que está allí plasmada en la pizarra y que, como dije al comienzo, en los dos aspectos que nombré, siempre es personal y está relacionado con las características del niño, de este caso en particular, y del profesional que realiza la síntesis. Bien, entonces, relaciones causa-efecto lineales, evitarlas. Y síntoma siempre es pluricausal y hay que jerarquizar los datos en función de su importancia. ¿Cómo van a exponer los casos? ¿Cómo van a exponer los pasos, los distintos pasos para exponer en el área proyectiva específicamente, que es esta materia, ¿sí? Después verán el año que viene en clínica cómo organizar todas las áreas, pero acá solo nos centraremos en el área proyectiva. Bien,
hay que presentar al niño y a su familia los datos formales, ¿sí? Cómo está compuesta la familia, quienes conviven, es decir, que viven bajo un mismo techo, eh, inclusive si hay mascotas, si conviven con familia extensiva, o si tienen una persona que los ayuda en las tareas del hogar y que pernocta, ¿no? en la casa, también tiene que estar eh, ubicada, ¿sí? en, este, en este formato para poder realmente saber, ¿sí? con quiénes se relaciona y se vincula el niño, y de esa forma entender la dinámica, la estructura de la familia y la dinámica familiar. Después pensamos acerca del niño, ¿sí? Las características que ha presentado a lo largo de la toma de las diferentes técnicas, ¿no? En el caso del niño, en el caso del adolescente y del adulto también, ¿no? Solo que no contamos con, en el caso del adolescente no contamos con entrevista a los padres, solo tenemos la entrevista del adolescente. Entonces, hay que cernirse a cada caso de acuerdo a lo que administramos. En el caso del niño, entonces, las características del niño y qué fue lo que dijeron los padres en la entrevista, y qué fue lo que encontramos nosotros en los diferentes encuentros con el niño y la administración de las diferentes técnicas. La verdad que aquí no podemos cerrar absolutamente nada. Siempre son hipótesis a corroborar, para luego decidir si el niño necesitará o no tratamiento, o si hay algún aspecto en particular que hay que señalar. Siempre pensamos en el área proyectiva. En el caso del adolescente y del adulto, bueno, veremos si las características con las que se definió concuerdan, ¿sí? en su totalidad o parcialmente, con los datos que nosotros, esos datos, ¿no? que nosotros logramos de cada una de las técnicas que administramos. ¿Sí? Con cuidado esto. Respecto a la historia del síntoma. Bien, en el caso del niño, ver si, como sabemos que no se trata de un paciente que viene a solicitar la atención psicopedagógica, sino que ustedes son las que requieren de la ayuda de estas personas para administrar las técnicas, no significa esto que no hayan encontrado nada. De hecho, alguien que se presta para este tipo de administraciones es porque está interesado en ellas. De hecho, recuerden aquellos grupos que perdieron casos porque los padres o el que se había comprometido no pudo sostener el compromiso y se retiró y debieron administrar nuevamente las técnicas. Quiere decir que alguna problemática también allí se presentó, que no necesariamente tenía que ver con los tiempos o con motivos personales, sino que allí también hubo una resistencia a aquellas cuestiones que se estaban movilizando. Entonces, si pudimos obtener datos sobre la historia del síntoma, lo que presenta el niño, cualquiera sea, debemos expresarla. Y si los padres, cuando en el caso del niño, en la entrevista, relacionaron, ¿no? aspectos personales, características personales, tanto ya sea de la personalidad, de las propias conductas, de cómo les fue en el colegio, y lo compararon con las características de la personalidad y de el rendimiento escolar del niño. En algunos casos pudo haber acontecido, en otros no. Cuando aconteció, bueno, esa es la historia del síntoma.
¿Mm? ¿Qué fue lo que dijo el papá acerca de, bueno, los problemas que él tuvo en el colegio, no, las facilidades, ¿sí? En el caso de la mamá lo mismo. Cuando se trata de adolescente y adulto, bueno, a ver, cuando se le preguntó cómo fue el rendimiento de los padres en la escolaridad, la importancia que tenía el ir a estudiar para la familia de origen, aquí va, ¿sí? En este, en este aspecto de si este síntoma tiene una historia, si esta forma de aprender, esta matriz, tiene una historia. Eso lo tenemos que advertir. Eh, Después tenemos que establecer, acá dice, cómo se construyó la demanda. Bien, en este caso sabemos que la demanda para nosotros eh, no fue construida por pedido de los padres ni de un médico, de un pediatra en el caso del niño, o de un neurólogo o de un docente. Sabemos que la cuestión acá se organizó de otra manera. Sin embargo, es importante, ¿sí?, advertir si fue posible, ¿no?, generar esa, organizar, construir esa demanda. De hecho, en los casos que dejaron de ser administradas las técnicas y tuvieron que cambiar, ¿no?, a otros sujetos, bueno, ese es un foco para señalar que la demanda no fue construida y lo que se generaron fue resistencias. Bien, después ver el punto de la incidencia del síntoma que puede presentar el sujeto, no importa la edad, y su relación con lo corporal, con lo intelectual. ¿Sí? Es decir, la incidencia significante que tiene ese síntoma en lo corporal y en lo intelectual. Vieron que algunos casos los padres decían que les encantaba que fueran a realizar deportes y los hijos no querían hacer deporte, por ejemplo. Sin embargo, ¿no? Hay un valor significante respecto del deporte y que viene del discurso parental. Sin embargo, los niños no quieren hacer deportes. No les gusta el movimiento, no les gusta poner en juego lo corporal. No pasa por allí la cuestión. Pero bueno, entonces, la incidencia significante también del no poder pasa por lo corporal, porque los niños no se anotan para hacer esos deportes. En el caso del intelectual, bueno, cuando tienen apoyo fuera de lo escolar, que necesitan para matemática, para lengua, para lo que sea, bien. Y la importancia que le da esta familia, ¿no?, a esa necesidad por fuera de lo que es la educación sistemática. ¿Sí? Bien. Después hay otro punto que es el síntoma en la familia, ¿no? ¿Qué significa en esa familia, ¿sí?, ese síntoma? Lo que pueda presentar el niño, por ejemplo, si tiene problemas en matemáticas, si tiene problemas en lengua, si tiene problemas con lo corporal y lo deportivo, es decir, a ver, si la falta de potencia en el niño es un reflejo de la falta de potencia en alguno de los progenitores. De hecho, no sé si fue en esta comisión, en otra, que hubo un caso donde el padre exacerbaba la importancia de los deportes y de la gimnasia, de la educación física, y la madre, por su lado, decía que para ella no tenía ninguna importancia, ¿no? Entonces ahí tenemos un doble significante, ¿no?, con respecto a este tema. Ahora bien, los elementos que vamos a tener en cuenta también para integrar este área proyectiva. Tenemos que tener en cuenta esto, el aprender versus el no aprender. El aprender siempre lleva tiempo y esfuerzo. Y hay que tener en cuenta si el no saber, el no poder aprender, ¿sí?, es aceptado por la familia, tiene conciencia la familia de esa falta y el sujeto en cuestión, en este caso el niño, el adulto o el adolescente. Es decir,
poder asumir, ¿sí? Conscientemente de que hay un problema, ¿sí? Entonces, si aprender lleva tiempo y esfuerzo, tengo que tener conciencia si no puedo aprender y qué es lo que me pasa. Además, debe existir la legalidad, la famosa legalidad de los objetos. Entonces, por otro lado, aprender, ¿es aprender solo en la escuela o se aprende en muchas, eh, en muchas situaciones? ¿M? No solamente en la escolaridad, sino que hay otros tipos de aprendizajes, como el asistemático, el parasistemático, ¿sí? Después preguntarse si el niño que aprende, el adolescente o el adulto, ¿sí? Que aprenden, es índice de normalidad. A veces la ausencia de trastornos para aprender, ¿sí? Se lo toma siempre como normal, pero puede no serlo. De la misma manera que, si se, ahora después voy a hablar con el no aprender, ¿sí? Que a veces puede responder a otras cuestiones. Entonces, hay que preguntarse, ¿aprende por deseo propio o para quién aprende? ¿Se está sometiendo y aprende por el deseo de otro? ¿Aprende para demostrar que puede? Ojo con estas cuestiones. Después, versus el no aprender. Bien, a veces el no aprender se construye sobre un fallo que es el pensar que el aprender es peligroso, por lo tanto mejor no saber nada de eso. En otras historias, el no aprender no tiene que ver con secretos o peligros, sino sencillamente que el no aprender es un síntoma que da cuenta de otros problemas y que ese es el único espacio en el que el sujeto puede, a partir de esta problemática de no aprender, ¿sí? Expresar, ¿no? Otras preocupaciones y utiliza lo escolar para llamar la atención. Tanto es que el síntoma en el aprendizaje en realidad pasa a ser reparador, porque es allí donde al sujeto se lo comienza a escuchar. ¿Mm? Después, este, hay que tener por eso muy en cuenta este tema del no aprender. Es tan importante como el aprender. Los dos son importantes. Los dos tienen variables para analizar y para interpretar. ¿Sí? Eh, a veces el no aprender es más saludable que el aprender, según la historia de la familia y lo que acontece en la dinámica familiar. ¿Mm? Es decir, es un llamado de atención. Entonces, en el caso del área proyectiva, ustedes deben tomar en cuenta, en el caso del niño, ¿sí? Bien, presentar a la familia, quienes conviven bajo el mismo techo. Las características de la institución escolar a la que asiste el niño, ¿sí? El grado que cursa y si realiza actividades extracurriculares. ¿Con qué asiduidad? ¿Mm? A veces los niños, sobre todo, van al colegio y después resulta que tienen actividades todos los días, ¿no? Parecen como pequeños empresarios y no hay tiempo para el descanso, ¿sí? O para el ocio. Entonces, todas estas cuestiones es importante eh, expresarlas al momento de presentar el caso, porque también ponen en juego otros aspectos de la dinámica familiar, tener a los niños ocupados, ¿sí? Bien, luego presentan, siempre hablo del caso del niño, presentan la hora de juego, pero en función de su análisis y la interpretación, y después dan cuenta de por qué analizaron esto e interpretaron esto.
es decir, señalan el despliegue del juego del niño, donde ustedes obtienen, ¿sí?, ese análisis y esa interpretación. Pero siempre va antes. Después pueden describir algo del juego, pero no comenzar describiendo todo el juego hasta llegar al análisis. No, no, así no. Siempre el análisis y la interpretación. Después, ¿por qué? ¿Por qué se llegó a analizar esto y por qué se interpretó de esta forma? En el caso de las técnicas gráficas, sucede lo mismo. Es necesario establecer una síntesis de las técnicas gráficas, encontrando aquello que se repite y que nos da evidencia, es decir, estamos verificando, ¿no? Y estamos recogiendo evidencia para confirmar o para refutar hipótesis, siempre abiertas, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta lo que se repite en todos, en el área de los aspectos formales y también en el área de lo que es el contenido de los gráficos. Y si hay en un gráfico una cuestión muy conflictiva, bueno, también tomarla en el análisis y en la interpretación en función de la importancia que tiene ese gráfico para la historia del niño. ¿Por qué? Y porque evidentemente fue un estímulo que lo llevó, ¿sí?, a expresar el conflicto con ese tema en particular. Por eso es importante saber cuál es la consigna de cada test gráfico y qué investiga cada test gráfico. Evitar irse por las ramas. Tener en cuenta esto y la historia del niño. Después, el test de láminas. En el caso del niño es el CAT. Tener en cuenta lo que investiga cada lámina para no irse por las ramas. Si esta lámina investiga estas cuestiones vinculares y estas etapas del desarrollo psicosexual del individuo, pues entonces analizar e interpretar el relato en función de ello, más la historia del niño. Aquí también podemos expresar cuestiones que alcancen a todas las láminas, como decir, hablo de cuestiones conflictivas, ¿sí?, que uno tenga que señalar en general, pero también las habrá con alguna lámina específica, porque esa lámina tiene un estímulo que al niño, ¿sí?, de alguna manera lo enfrenta con el conflicto, que quizás no apareció o no lo tiene con los estímulos de otras láminas. Ya hablamos en relación a esto, ¿no? Que cada lámina presenta un conflicto, hay que ver qué es lo que apercibe el niño, qué es lo que dice, si puede introducir el conflicto, si puede darle solución al conflicto, si esta solución es realística o es fantaseada, en fin, todo esto, ¿sí?, es necesario expresarlo, pero no como un resumen, sino integrando, ¿sí?, toda la producción de las láminas. Por lo tanto, en la presentación, la idea es que comiencen con los datos formales, la presentación del niño y sus características, luego las hipótesis. Las hipótesis abiertas, ¿sí?, que ustedes se formularon. Y después ir a todas las técnicas que administraron para ver dónde o en cuáles de esas técnicas se sostiene esa hipótesis planteada y en cuáles no, porque ya dijimos son hipótesis abiertas. Lo mismo sucede con el caso del adolescente y del adulto, solo que allí hay menos gráficos, pero sí una entrevista donde de alguna manera obtenemos datos de su historia familiar y nos remitiremos a los gráficos que administramos y a la técnica de lámina TRO, tal como las estuvimos supervisando, ¿no?,
tener en cuenta esas láminas que de alguna manera despertaron conflictos, que era lo que decir, porque de acuerdo al estímulo, bueno, el sujeto se enfrentó con algo no resuelto, y eso hay que marcarlo. Pero luego lo importante es establecer, en el caso del TRO, eh, una interpretación tal como se la piensa hoy día a partir de las nuevas aportaciones de Arseno, por serie y por cantidad de personajes. ¿Cómo funciona mejor el sujeto? En situaciones de fuertes impulsos y emociones, serie C, en situaciones actuales, ¿sí? Donde prevalecen defensas eh, neuróticas, ¿sí? El objeto es total, no es parcial, ojo, no debe haber dependencia del objeto, etcétera, etcétera. O, esa es la serie B, o la serie A, en situaciones primitivas que lo enfrentan a esos vínculos, los cuales dependían del objeto y son objetos parciales, acuérdense, bueno, todas estas cuestiones. Y entonces el sujeto puede funcionar mejor, ¿no? En una serie que en otra. A su vez, si uno piensa en la cantidad de personajes, puede suceder que el sujeto funcione mejor en díadas, o funcione mejor en grupos, o no. Todas estas cuestiones, por eso digo, tienen que integrarse, ¿sí? No puede ser un resumen, sino una integración, cruzar los datos, cruzar las variables, para poder verificar las hipótesis. Creo que con esto es suficiente, ¿sí? Para este área proyectiva. Si fuese la síntesis diagnóstica, es decir, de un diagnóstico clínico psicopedagógico, sería, por supuesto, más extenso todo lo que debería explicar, pero no corresponde porque es otra materia que tendrán el año que viene en el primer cuatrimestre. Cualquier duda, cualquier problema acerca de, decir, inquietud, ¿no? Acerca de lo que expresé en esta grabación, pueden formularla, sea por mail o pueden también pedirme a través de la compañera que tiene mi WhatsApp, pedirme una supervisión o un encuentro antes del examen final. Bien, con esto doy por terminada la grabación.